Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres con fecha 9 de mayo del 2025. No se ha comunicado ninguna excusa a esta presidencia. Por tanto, señor secretario, damos comienzo al orden del día. Sí. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, por los servicios administrativos se ha remitido copia del acta de fecha 25 de abril del 2025 a todos los presentes. Si hay alguna alegación al respecto, ninguna, pues se entiende, por tanto, aprobada por unanimidad de todos los presentes. Punto segundo, toma de razón de renuncia de don Félix Ramón Costa Fernández al cargo de concejal, declaración de vacante y solicitud de nombramiento de sustituto por la Junta Electoral Central. Bien, con fecha 6 de mayo del 2025 ha tenido entrada escrito de renuncia del concejal del Grupo Municipal Socialista, don Félix Ramón Costa Fernández, para el que fue elegido como concejal en las pasadas elecciones municipales. En virtud del artículo 9.4 del ROF, los concejales pierden la condición de tal, entre otras causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito y ante el Pleno de la Corporación. Y, por su parte, el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pone que, en caso de renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista, a quien corresponda, atendiendo a su orden. Por tanto, procede ahora, por parte de este Pleno, tomar primero conocimiento de este escrito. No se procede a votación, simplemente se toma conocimiento de la renuncia expresada por don Félix Ramón Costa Fernández, declarar, por tanto, vacante el puesto y, en consonancia con lo que dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, solicitar a la Junta Electoral Central que se expida credencial a la siguiente candidata en la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones municipales del 2025. Por tanto, en este caso, como ya tenemos un precedente que también sucedió en este equipo de gobierno, pues yo, si lo tiene bien el concejal, le cedo la palabra por si quiere expresar su voluntad al Pleno. Gracias, señor alcalde, por darme la palabra. Disculpad si estoy un poquito nervioso porque es una situación un poco complicada. Buenos días, ante todo. En primer lugar, dar las gracias a todos los concejales de la agrupación municipal, tanto del PPM como lo de mi partido, el PSOE, por todo lo que en estos 2 años de mi perdón, es que estoy un poco nerviosito, por todo lo que en estos 2 años como concejal he aprendido de vosotros para llevar la gestión del ayuntamiento, que realmente es complicado y que los malpartideños no ven. En segundo lugar, explicar mis motivos que me han llevado a tomar la decisión de renunciar a mi cargo como concejal. Dicha explicación es para que luego no haya malos entendidos. Los motivos que me han llevado a tomar dicha decisión es porque yo no soy político. Entré para intentar ayudar al pueblo en cuestiones de mejorar la calidad de vida de los malpartideños. Eso es lo que he intentado y creo que ha aportado algo en el día a día de Malpartida. Con el pasar de los años, meses y días que llevo como concejal, en ese intervalo, sobre todo al final de estos meses, me he sentido por mis compañeros engañado, manipulado y últimamente ignorado cuando he expuesto mi pensamiento. He visto cosas dentro que no me han gustado e incluso llamado para recriminar mis preguntas. Repito, bajo mi punto de vista. He intentado unir una agrupación que creo que está dividida. Todo esto que pongo seguro que no será de la misma opinión que la de mis compañeros. Pero lo vuelvo a repetir, es mi opinión. No soy político. Entré para ayudar. Como veo que mis ideas no son las mismas, tomo la decisión de presentar mi renuncia de concejal. Quiero y creo que de persona educada dar las gracias a todos que en su día me dieron su apoyo para poder entrar en el ayuntamiento e intentar ganar la alcaldía. En especial dar las gracias a don Antonio Jiménez, que en su día contó con mi persona para formar parte del proyecto del PSOE. Dar las gracias también a los 2 concejales que forman la oposición, Olaya Garrote y Gonzalo Silgado. Para finalizar, me duele haber tomado esta decisión, que realmente me ha costado decidir, pero ha sido muy meditada y consensuada con mi entorno familiar. Gracias por todo lo que me habéis enseñado y aportado en este ciclo político. Gracias y siempre a vuestra disposición.
Muy bien, pues muchas gracias por las palabras y la explicación de su decisión. Y yo puedo decir, y creo que hablo en nombre del equipo de Gobierno, que como a todos los concejales, sean de la ideología que sea o del partido que sea, hay que agradecerles como mínimo su predisposición a ayudar a los malpartideños a quitar tiempo de su vida, de su familia, de sus amigos, para trabajar, y nos consta que usted, como concejal de oposición, así lo ha hecho. Y también agradecerle que dentro de nuestras discrepancias políticas y nuestros debates siempre ha imperado el respeto y, por su parte, el trabajo que sabemos que nos consta que ha hecho. Agradecerle, por tanto, estos 2 años de concejal y, bueno, nos seguiremos viendo por la calle de Malpartida, que es buen sitio para vernos. Si alguien más quiere añadir alguna intervención al respecto, nada más. Bueno, don Félix. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues después de este segundo punto del orden del día y con la ausencia ya del dimitido don Félix Costa, hasta luego. Continuamos, por tanto, señor secretario, con el orden del día. Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto. Félix, hasta luego. Bueno, son momentos entendibles de mucha emoción cargada. Continuamos, por tanto, con el orden del día. En tercer punto del orden del día, aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto de la concesión de servicio para la gestión de la residencia de mayor Centro de Día Santa Ana en Malpartida de Cáceres. Bien, en este punto asumo yo la portavocía porque llevamos ya 1 año trabajando en este asunto y, bueno, quiero un poco resumir cuáles son los objetivos y lo que se ha tramitado hasta la fecha de hoy. El objetivo principal de este ayuntamiento es continuar con la buena gestión que se está llevando a cabo del Centro de Día y Residencia de Mayores Santa Ana a través de una gestión indirecta, es decir, titularidad pública gestionada por una empresa privada y especializada en el cuidado de nuestros mayores. Es evidente que este ayuntamiento no tiene capacidad de gestión de un centro de mayores de esta envergadura, porque actualmente cuenta con 45 plazas en centro de día, 31 en residencia, y con la ampliación que ya está en marcha pasaremos a 68 plazas de residencia. Y no tenemos capacidad de gestión pues por la tecnificación que se ha llevado a cabo durante los últimos años en estos servicios, con una gran profesionalización movida también por ese aumento de requisitos a la hora de cuidar a nuestros mayores, tanto a nivel de asistencia, a nivel burocrático, a nivel legal, etcétera. Y, por tanto, todo esto requiere una especialización empresarial que este ayuntamiento carece de ella. También por la experiencia, porque al final creemos que se está ofreciendo un buen servicio en la residencia de mayores Santa Ana, así nos lo dicen la mayoría de las familias, y un buen servicio que, por ejemplo, se pudo comprobar durante la crisis del COVID, donde la gestión, yo creo, fue inmaculada por parte de este ayuntamiento junto con la dirección del centro y, por tanto, esa es la idea, ¿no?, que empresas especializadas del sector sigan manteniendo ese nivel alto, y para eso, evidentemente, está el ayuntamiento, porque no debemos olvidar que la titularidad seguirá siendo municipal, la supervisión e intervención, por tanto, de este servicio será siendo por cuenta de este ayuntamiento, pero la gestión directa será llevada a cabo por una empresa. A nivel de tramitación administrativa y de la complejidad que la ley de contratos del sector público nos ha invadido a todos, pues este expediente se inició el 29 de mayo del 2024, es decir, vamos camino de 1 año y ahora traemos lo que es la aprobación de los pliegos. Todavía podríamos estar en un intervalo, en un periodo intermedio de toda la tramitación, que es no solamente muy larga, muy tediosa, muy burocrática, y esto al final pues no ayuda mucho a la agilidad de la toma de decisiones de un ayuntamiento, pero es lo que tenemos. Por tanto, en noviembre de este año ya aprobamos el plan económico-financiero
que es necesario, un requisito previo y que fue elaborado por la Diputación Provincial de Cáceres, y a continuación contratamos a una empresa externa para que nos realizara todo lo que era la elaboración de la memoria de necesidad, del pliego de cláusulas administrativas particulares, que nos asesore en toda la tramitación, tanto del pliego de prescripciones técnicas como en este proceso de licitación, de valoración y posibles recursos que pueda haber. El siguiente paso, ¿cuál es, por tanto? Aprobar aquí los pliegos administrativos y técnicos que traemos hoy. El siguiente paso sería solicitar informe preceptivo y no vinculante a la ONE, que es la Oficina Nacional de Evaluación, que pues, se llevará su tiempo, 1 mes, 2 meses, pues, para hacer un informe que normalmente suele traer una serie de recomendaciones que nosotros ya tendremos que valorar si se asumen o no. Posteriormente, se publicaría en la plataforma de contratación del Estado por parte del perfil contratante de este ayuntamiento los pliegos para que por plazo de 26 días naturales las empresas interesadas pues, presenten ofertas y posteriormente pues, tendremos que constituir varias mesas, una para valorar los requisitos administrativos y pedir subsanaciones en su caso, una segunda mesa para abrir todas las valoraciones que dependan de un juicio de valor, que pueden ser una o varias mesas, porque habrá que hacer informe por parte de los técnicos, y luego otra vez constituirse para valorar las ofertas económicas y ya hacer la propuesta. Y finalmente sería este pleno, que es el órgano de contratación, quien apruebe. Por tanto, todavía nos quedan varios meses y la idea es agilizar al máximo la licitación, pues porque en ello va también la finalización de la ampliación de la residencia. Por tanto, intento resumir de forma rápida lo que es el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Son 74 folios. Luego está el pliego de cláusulas técnicas, que son, si no me equivoco, otros 50 y tantos folios, más anexos y demás. Y resumo rápidamente. El objeto del contrato, por tanto, es la gestión del servicio de la residencia de mayores con centro de día Santa Ana, con las plazas que he indicado anteriormente. 31 plazas en residencia, 45 en centro de día, de las cuales de las residencias 18 son conveniadas con el SEPAZ, 13 son privadas o de libre ocupación y de las 45 del centro de día 28 son conveniadas con el SEPAZ y 17 privadas. Pero se prevé que en un plazo máximo de 2 años comience a funcionar la ampliación de la residencia y, por tanto, esas 31 de la residencia pasarían a 68 plazas. El procedimiento de selección será por tramitación ordinaria, procedimiento abierto regulado en los artículos 156 a 158 de la Ley de Contratos del sector público y el contrato no está sujeto a regularización armonizada. El canon de explotación del contrato, es decir, lo que la empresa tiene que aportar al ayuntamiento a la firma del contrato, se ha valorado en 700.000 euros, que es lo que resta para la finalización de la obra. Y conforme a ese canon y la amortización del mismo, con los gastos financieros que supone, el valor estimado del contrato se fija en 1.224.165,62 euros, es decir, lo que le va a costar a la empresa que lo gestione. A modo de revisión de precios, se incluye que será conforme al índice de precios generales y publicado por el Instituto Nacional de Estadística, será revisión anual y con un máximo de subida anual de un 2%. Intentamos contener los precios para que las tasas que tienen que pagar los usuarios no se disparen. La duración se establece en 25 años. ¿Por qué una duración tan larga? Porque al final el desembolso de la empresa, como hemos dicho, solamente a nivel de canon, luego tendrá que hacer otra serie de desembolsos a nivel de especies, en material, equipamiento, vehículos, etcétera, pero solamente a nivel de canon es de 1.224.000 euros, evidentemente, para que le salga rentable a la empresa la amortización y la gestión, tenemos que irnos a 25 años. ¿Por qué digo esto? Porque muchas residencias de aquí de Extremadura se están quedando desiertas precisamente porque al final, con el encarecimiento de precios y demás, hay que hacerlas viables y sostenibles en el tiempo, y eso es lo que queremos nosotros seguir manteniendo en este tiempo. La presentación de proposiciones y documentación se hará a través del perfil del contratante del ayuntamiento a nivel digital y cada persona licitadora podrá presentar solamente una propuesta. Como digo, está todo en la plataforma de contratación del sector público y desde que se publique en el pliego en esta plataforma tendrán 26 días naturales para presentación
por medios electrónicos de la oferta. Es obligatorio, evidentemente, están inscritos en la plataforma de contratación del sector público como licitadores. Los criterios que vamos a valorar, los criterios de adjudicación para ver qué empresa va a gestionar la residencia de mayores Santa Ana, pues son de dos clases principalmente, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Criterios cuantificables automáticamente con un máximo de 55 puntos sobre 100 y criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, 45 puntos sobre 100. De los criterios objetivos, pues la proposición económica, es decir, lo que bajen sobre el precio de las distintas plazas, se ponen los 4 precios de plazas de libre ocupación, que son las 3 de la residencia, grado 1, grado 2 y grado 3, y la plaza de centro de día, pues conforme vayan bajando más puntos, más porcentaje de bajada, más puntos se le dará, hasta un máximo de 35, y los otros 20 puntos cuantificables objetivamente será por la experiencia. Ya lo hicimos así cuando se adjudicó esta residencia a la empresa actual. En ese pliego pedíamos experiencia en residencias y centros de día de similares características, evidentemente públicos, no privados, porque la experiencia es una tranquilidad para garantizar la calidad del servicio. Por tanto, esta experiencia también se valora con hasta 20 puntos. Y esos 45 puntos de juicio de valor pues será para el proyecto de gestión y viabilidad del servicio, y se reparten de la siguiente forma. Proyecto de viabilidad empresarial, 9 puntos como máximo. El programa o la carta de servicios que se van a prestar, cuanto más servicios, más puntos, hasta un máximo de 9 puntos. El desarrollo de programas de promoción personal, cultural y de ocio y tiempo libre, a un máximo de 9 puntos. El plan de gestión de calidad, máximo 6 puntos. Y la aportación de equipamiento y medios propios, es decir, las inversiones que hagan en la residencia, hasta un máximo de 12 puntos. La mesa de contratación pues estará formada por 5 miembros, presidida por este alcalde, y el resto serán pues funcionarios o laborales del ayuntamiento. La apertura de proposiciones, como he dicho, y demás, pues se hará una vez pasadas esas ofertas a los 26 días naturales. Y bueno, pues todo el procedimiento está recogido en este pliego de cláusulas administrativas pues para las distintas subsanaciones y garantizar la igualdad de todos los presentes. Insisto, el canon será 700.000 euros, que esto supone un coste de 1.224.000 euros para la empresa que quiera instalarlo, y tenemos un plazo máximo de 2 años para poner a disposición de la empresa la ampliación de 31 a 68 plazas. Evidentemente, la cuenta de resultados, esta ampliación es importante. También se recogen las posibles penalizaciones que puede haber en la gestión del día a día. Se recoge también, para tranquilidad de todos los trabajadores actuales, la subrogación de la plantilla de personal indefinido que posee la empresa que lo está gestionando actualmente. Y, por último, se delega en este alcalde pues la tramitación del expediente a nivel de acuerdos, publicaciones, modificaciones del anuncio de licitación y de los pliegos, y modificaciones, evidentemente, que no sean sustanciales, así como las posibles recomendaciones que vengan de la ONE, de la Oficina Nacional de Evaluación, por un mero cuestión de agilidad procedimental. Evidentemente, el órgano de contratación es este pleno y, por tanto, una vez que se reciban todas las ofertas, se haga la propuesta por parte de la mesa, pues será el pleno quien tenga que aprobarlo. Y esto es, a grosso modo, lo que se propone. Por tanto, desde este equipo de gobierno se propone al pleno, primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de concesión de servicios para la gestión de la residencia de mayores y centro de día Santa Ana de Malpartida de Cáceres. Segundo, solicitar antes de la convocatoria de la licitación informe a la Oficina Nacional de Evaluación, según el artículo 333.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato y delegar en la alcaldía las competencias en la tramitación de este expediente, acuerdos, publicaciones, modificación del anuncio de licitación y de los pliegos no sustanciales, o para cumplir con las recomendaciones que en su caso contenga el informe de la Oficina Nacional de Evaluación, designación de la mesa, contratación, etcétera, hasta su finalización, a excepción, como es lógico, del acuerdo de adjudicación que será competencia del Pleno.
Cuarto, establecer la cuantía del canon de explotación en 700.000 euros a abonar al ayuntamiento en un único pago en el momento de la firma del contrato. Y conforme a dicho canon, estimar el valor del contrato en 1.224.165,62 euros, debiendo proveerse en los presupuestos de los años siguientes las cantidades correspondientes hasta la finalización del contrato que se tramite y cuyo plazo de ejecución sea determinado en un plazo de 25 años, siendo el tiempo estimado razonable para que el concesionario recupere su inversión y obtenga un rendimiento adecuado. Quinto, dar cuenta de la presente resolución. Sí, buenos días. Dar cuenta de la presente resolución, intervención y a tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. Sexto, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato al sector público. Y séptimo, publicar en el perfil del contratante toda la documentación íntegra del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. Con respecto, había una pequeña anotación que observamos ayer el secretario y yo, lo digo porque en el pliego que consta en el expediente, en la valoración estamos hablando del pliego de cláusulas administrativas, en el juicio de valor, en la cláusula 10ª, señor Jiménez, señor Salgado, para que usted lo sepa, pone que la valoración de dicho criterio tendría que decir la valoración de los 5 parámetros, es decir, que no solamente es el último criterio, parece que hace referencia en la página 32. Cláusula 10ª. Al final de la cláusula 10ª se ha detectado un error en la redacción. Página 32, abajo del todo, o la 31, es que había una página que había saltado. De dicho criterio, sí, la valoración de dicho criterio se realizará conforme al siguiente parámetro. Exacto, pues donde dice la valoración de dicho criterio, debe decir la valoración de los 5 parámetros indicados, que son los 5 que se contienen. Para que no haya errores, que es una forma de objetivizar la valoración, para que no sea discrecional, sino que se pone suficiente, excelente, tal, para que no haya ningún problema luego a la hora de posibles reclamaciones y demás. Ese es el único cambio de toda la documentación que se les ha aportado. Bueno, por mi parte, eso es la presentación del acuerdo y la propuesta que se hace al Pleno. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Salgado, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con todo lo que se refiere a la residencia de Santa Ana. Creemos que es algo muy importante para Malpartida. Y además del tema de los mayores, pues que lo fundamental también es la residencia, quizá la empresa más importante que hay en Malpartida en cuanto a contratación de personal. Lo que no estamos de acuerdo, ya lo dijimos en su día, es con el canon de 700.000 euros a 25 años, porque nos parece 25 años muchísimos años. Y en 25 años pues no sabemos qué va a pasar. Hemos tenido ahora una pandemia, no sé, hay infinidad de cosas que pueden pasar. Entonces nuestro planteamiento también es de esos 700.000 euros, si no el total, una parte, pues haber intentado, por ejemplo, que la Junta de Extremadura hubiera aportado. Sabemos que usted ya en su día, en el año 23, se reunió con la consejera y gerente del SEPA, haber intentado haber sacado por ahí algún dinero y no tener que hipotecarnos 25 años. Con lo cual, bueno, nuestro voto será la abstención. Muy bien, muchas gracias. A ver, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes que 25 años es mucho tiempo, pero para amortizar esos 700.000 euros, los costes del estudio económico-financiero que salían a 1.224.000 euros, porque evidentemente la empresa pues tendrá que pedir el préstamo para financiarlo. Por tanto, reducir en el plazo del tiempo aumentaba mucho el coste del canon anual y podía poner en peligro la posible sostenibilidad financiera del servicio, que era el miedo que nosotros teníamos, como de hecho ha pasado en algunos otros ayuntamientos. Con respecto al tema de la subvención, está pedido en el SEPA. De hecho, creo que me reúno la semana que viene nuevamente para hablar con ellos, porque tenían previsto una subvención para Malpartida, pero como no se aprobó el dichoso presupuesto del 2025, pues está todo paralizado. Estamos intentando gestionarlo para que esa subvención venga a Malpartida. Como ya tenemos comprometido los 700.000 euros para la ampliación, evidentemente, si viene más dinero, intentaríamos ampliar, que de hecho hemos dejado, si ven ustedes la obra, hemos vaciado parte de la planta baja,
que da Calle La Jera, porque si bien esa subvención, que en teoría el SEPAZ, como nosotros estamos intentando que venga, podríamos ampliar en otras 8, 9, 10 plazas en un futuro. ¿Por qué? Porque está en la lista de espera que hay en Malpartida, que todo el dinero que venga lo queremos reinvertir para ampliar plazas, que como ustedes bien han dicho, no solamente garantizamos el futuro de nuestros mayores o de todos nosotros en Malpartida, sino también que se creen más puestos de trabajo y de esa forma podamos luchar no solo por el futuro de Malpartida, sino por la lucha contra el despoblamiento. Pero también voy a pedir cita al señor presidente de la Diputación, porque hemos visto que han estado concediendo subvenciones para varios municipios, para centros de día y residencia, cosa que nosotros aquí tampoco nunca hemos tenido. Digo, nunca hemos tenido de la Diputación, como tampoco lo hemos tenido de la Junta de Extremadura, subvención. Y al final, tanto la residencia actual, la obra, como la ampliación, lo hemos tenido que hacer con fondos propios del Ayuntamiento. Por tanto, también solicitaremos subvenciones a Diputación para ver si lo ponen. Por tanto, insisto, dinero vamos a seguir pidiendo. Si conseguimos más dinero, seguiremos mejorando la ampliación, pero entendemos que había que hacerlo de una vez y no ir esperando a que otras administraciones nos lo den. En definitiva, yo creo que los ciudadanos lo que quieren es servicios de calidad. Creemos que aquí se están dando servicios de calidad. Puede haber alguna queja, puede haber alguna anomalía, que enseguida tanto la concejala como un servidor estamos encima de la empresa para que todo se intente mejorar lo mejor posible, pero creemos que es una de las infraestructuras más importantes junto con el colegio que va a tener Malpartida de aquí al futuro y que entre todos pues tenemos que trabajar para que sea factible, servicio de calidad, financieramente sostenible en el tiempo, pero sobre todo que nuestros mayores y las trabajadoras, que son en su inmensa mayoría malpartideñas, pues estén a gusto para que dure muchos años. Entonces, bueno, por eso le explico un poco lo del canon y por qué no hemos tenido que ir a 25 años. ¿Algo más que añadir, si quiere? Vale, pues entonces pasamos a votar, por tanto, votos a favor de los 7 puntos de la propuesta que he leído anteriormente. 7 votos a favor, votos en contra 0, abstenciones 2 abstenciones. Bien, por motivos personales se ha tenido que ausentar la concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Olaya Garrote, que así nos lo ha trasladado antes de empezar el pleno. Continuamos, por tanto, con el orden del día. Cuarto punto, aprobación del Plan Económico-Financiero 25-26. Bien. En primer lugar, pues me gustaría aclarar que la situación económica del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, sobre todo por evitar malos entendidos, es una situación económica buena. Es decir, no tenemos deuda. De hecho, el año pasado tuvimos un superávit bruto de en torno a 592.000 euros. Es decir, nos gastamos 592.000 euros menos de lo que ingresamos, que tras los ajustes oportunos se quedará depurado unos 258.000 euros para remanente de tesorería. Pero nos hemos gastado más dinero del que podíamos en comparación con el año anterior, y eso responde a una cuestión obvia. Es decir, tuvimos un ingreso extraordinario de 1 millón de euros por el ICIO y el canon urbanístico de la planta solar de Xhelio, y es evidente que entonces este dinero lo reinvertimos tanto en inversiones como en gasto corriente de algunas mejoras que se hicieron en los servicios públicos. Por tanto, tengamos claro que la situación no es de deuda, pero estamos obligados a realizar un plan económico financiero por los siguientes motivos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno de España pues obliga a todas las administraciones públicas a cumplir con 3 requisitos principalmente: uno de estabilidad presupuestaria, otro de sostenibilidad financiera y otro de regla de gasto. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, esto es, que no nos gastemos más del dinero que ingresamos o que esté en equilibrio o con superávit positivo, como sucedió el año pasado. El Ayuntamiento también cumple con el segundo objetivo de esta ley, que es de sostenibilidad financiera, entendiendo por esta la capacidad de financiar, sobre todo a presente y a futuro, los servicios que tenemos y los pagos que podemos comprometernos. También hemos cumplido. Sin embargo, hemos incumplido la regla de gasto, porque el gasto computable ha crecido un 7,62% cuando solo podía crecer un 2,6%. Es decir, no hemos pasado por 5 puntos porcentuales. Por tanto, tenemos que aprobar un plan económico-financiero para cumplir con esta regla de gasto en la aplicación del mismo.
¿Qué es la regla de gasto? Que mucha gente se lo pregunta y entre ellos este alcalde, porque yo puedo entender la filosofía de la misma, pero a veces creo que es contraproducente en el crecimiento o en el asentamiento de unas bases a futuro de un ayuntamiento. La regla de gasto es un concepto de contabilidad pública que se refiere a la normativa que regula el gasto público de los ayuntamientos y de otras entidades públicas de España. Y en España, por tanto, la regla de gasto se establece por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos dice qué porcentaje máximo de crecimiento de gasto podemos tener las distintas administraciones. Por tanto, esta regla de gasto establece un límite al crecimiento del gasto no financiero y el objetivo es garantizar la sostenibilidad financiera y evitar un crecimiento excesivo del gasto público que a la larga pueda generar endeudamiento del mismo. La regla de gasto se calcula teniendo en cuenta factores como la evolución de la economía, la inflación y la capacidad de financiación de la entidad local. Los ayuntamientos debemos cumplir con esta regla para evitar sanciones y garantizar la estabilidad financiera. Para el año pasado era conforme al crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de España, que para ese año 2024 era del 2,6. Insisto, como nosotros hemos gastado un 7,6% de aumento con respecto al año 2023, que era el de referencia, pues nos hemos excedido en 202.553 euros. Insisto, dinero que efectivamente teníamos y así ha sido en la liquidación del presupuesto. Ahora, ¿qué tenemos que aprobar? Un plan económico financiero que es un documento que debemos elaborar las entidades locales o administraciones que incumplen la regla de gasto y que tiene como objetivo analizar las causas de ese incumplimiento, establecer medidas correctoras para ajustar ese gasto público, definir un plan de acción para retornar a esa estabilidad financiera, es decir, que nuestro gasto no se exceda de ese porcentaje máximo y prevenir futuros incumplimientos. Y el plan debe incluir el diagnóstico de la situación actual, los objetivos y metas para corregir el incumplimiento, medidas de ajuste y el plazo para implementarlas. Por tanto, el objetivo es restaurar esa sostenibilidad financiera y cumplir la regla de gasto. Por tanto, el compromiso con este plan es que durante los ejercicios 25 y 26 reducir el gasto para este ejercicio 25 en 175.000 euros en los capítulos 2 de gasto corriente y en 140.000 el capítulo 6 de inversiones reales para este año 2025 y para el año 2026 contener el crecimiento del gasto en un 3,3%. Por tanto, proponemos al Pleno, primero, aprobar la propuesta del Plan Económico Financiero que ha sido desarrollado por los servicios de asesoramiento a municipios de la Diputación Provincial de Cáceres. Segundo, remitir al Ministerio de Hacienda para su comunicación y publicación en su portal web en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación y en cumplimiento de la normativa este plan económico financiero. Y tercero, publicar a efecto informativo el plan en el boletín oficial de la provincia y asimismo enviar una copia del plan, tener una copia del plan a disposición del público en la sede electrónica del Ayuntamiento. Eso es lo que proponemos, por tanto, al Pleno del Ayuntamiento. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a intentar explicar esto, que es tiene cierta complejidad técnica. Resulta que el efecto que significa tener un plan económico financiero, que por cierto, desde que yo estoy aquí de concejal desde el 19 ya es el segundo que conozco, es que no se han cumplido las normas establecidas en una ley del Estado del año 2012, es la primera cuestión. Hay que tener cuidado también porque si no cumplimos el plan económico financiero podemos sufrir algún tipo de medida coercitiva establecida en el artículo 25 de la dicha ley orgánica. Por tanto, es importante. Estamos hablando de una cosa seria. Independientemente de que tengamos remanente o no tengamos remanente, hay que también tener cuidado con los créditos y con los suplementos de crédito que utilicemos con ese remanente porque también están limitados. ¿Qué significa eso? Eso significa que la actuación del Ayuntamiento en el año 25 y 26 en determinadas materias que creemos que son importantes y que son necesarias para malpartidarios y malpartidarias pueden estar limitados por ley. Por tanto, incumplir significa tener unas limitaciones de 2 años y que pueden incidir y afectar a futuras cuestiones que pueda hacer el Ayuntamiento. Hay que reducir 175.000 euros de gasto
Capítulo 2, gasto corriente, y hay que reducir 140.000 euros en capítulo 6 en inversiones. Por tanto, de lo que tenemos presupuestado, en estos 2 años hay que controlar mucho esas 2 partidas, que son partidas que afectan al gasto y funcionamiento. Por tanto, habrá que preguntar la primera cuestión, ¿de dónde vamos a reducir 175.000 euros? El capítulo 2. Y segundo, una cosa que nos preocupa sobremanera es 140.000 euros en inversiones del capítulo 6, inversiones reales, capítulo 6, a pesar. Por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista, pues reiteramos nuestra preocupación porque hay cuestiones que no se hacen bien. Y aunque tú teóricamente tengas dinero, en la práctica de la actuación necesitas cumplir y adecuarte a unas normas que están establecidas, que no las establecimos, ¿no?, desde el año 2012, por tanto ya llevan 13 años. Incluso son anteriores al actual Gobierno del Estado, si no son las denominadas comúnmente como las reglas Montoro. Por tanto, nosotros lo primero que queremos hacer es expresar nuestra, no preocupación, pues yo sé que eso no le va a gustar que lo digamos al señor alcalde, expresar por nuestra inquietud ante de dónde vamos a reducir, y después creo que es el momento de tener claro que hay que cumplir y evitar, sobre todo a futuro, las posibles medidas que nos puedan establecer y la limitación que también nos afectan al remanente, que también acabamos de ver un punto que, en el supuesto de que sea necesario cualquier cuestión que nunca se sabe en 2 años, pues nos pueden afectar. Por todo ello, nuestra posición, como no puede ser de otra manera, que nosotros no podemos amparar o mantener o reforzar una cuestión cuando algo que está mal gestionado y cuando se han incumplido las normas. Por tanto, nuestro voto es en contra de dicha aprobación del Plan Económico Financiero. Gracias. Sí, a ver, 2 cuestiones en las que estamos de acuerdo, que a mí no me duele en prenda a la hora de criticar lo que es criticable, y yo siempre critiqué que, como usted bien sabe, en el año 2012 fueron las normas de Montoro, tanto a nivel de estabilidad presupuestaria fueron excesivamente estrictas. También hay que entender la situación de precedente del que veníamos, donde España estaba al borde de la quiebra, y se pueden entender, pero siempre lo he dicho, aquí falta un poco el prisma de lo rural. Es decir, no es lo mismo aplicar estas normas a un gobierno de España, que evidentemente no lo está cumpliendo, o a un gobierno de un ayuntamiento grande como un ayuntamiento pequeño, donde cualquier inversión, como fue el caso de Malpartida el año pasado, pues evidentemente desequilibra la regla de gasto, porque lo que no puede pretender una administración para mantener ese equilibrio es que si tenemos dinero lo dejemos metido en una cuenta y no lo podamos invertir para bien de los ciudadanos, como el caso de la residencia, etcétera, pues porque incumplimos la regla del gasto. Es un riesgo que asumimos, de preocuparse, efectivamente, y nos genera una incomodidad a la hora de gestionarlo, porque tendremos que hacer malabarismo económico, pues, para ver cómo conseguimos llevar a cabo todos los objetivos que tenemos en el presupuesto con esta limitación. Pero claro, si nosotros el año pasado recibimos 1 millón de euros que se ha invertido la mayor parte en la ampliación de la residencia, en el traslado de una línea Iberdrola, porque si no, no se podía hacer la residencia, y eran otros 55.000, en el camino peatonal de los Barruecos de la EPSA, en mejoras en la edad en la piscina, en el cerramiento de la circunvalación, que era obligatorio hacerlo porque evidentemente la obra ya estaba en marcha, y etcétera, etcétera. Pues es normal que nosotros ese dinero no lo dejemos de invertir porque se va a incumplir la regla de gasto. Ahora veremos a ver las consecuencias, cómo las podemos ir gestionando, porque tengo claro que yo priorizo el interés general de los vecinos a una norma cuya filosofía y objetivo para mí es muy discutible, ¿no? Pero evidentemente tenemos que cumplirlo, y de ahí que traigamos esto. Pero vamos, que igual que yo han hecho todos los alcaldes que han tenido ingresos extraordinarios, y era cierto que esta norma no se aplicaba durante los últimos años, sobre todo desde el COVID, estaba suspendida, ya se ha empezado a aplicar este año pasado. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo gestionamos, pero estoy de acuerdo con usted que es una norma que es discutible, y en segundo lugar que nos va a generar, pues bueno, un poco de trastorno a la hora de aplicar presupuestariamente el presupuesto. Pero bueno, es lo que tenemos, no nos queda otra y tendremos que aprobarlo y ya echaremos números. Si quiere añadir algo más, réplicas, pasamos por tanto a votar entonces. Votos a favor del Plan Económico Financiero, pues los 7 miembros del equipo de gobierno. Votos en contra, 2 del Grupo Municipal Socialista, que era aprobado por mayoría absoluta.
Continuamos con el orden del día. Actividad de control, informes generales de Presidencia. Materia de empleo, pues ha vuelto a bajar el desempleo en Malpartida en el mes de abril a 245 desempleados, 7 menos que en marzo y 9 menos en el último año. La contratación en el verano, pues ahora ya estamos en breve va a salir la convocatoria para todo el personal necesario en la piscina municipal al nivel de socorristas, 8 socorristas, 3 taquilleros, 2 operarios de limpieza, más el mantenimiento, jardinería y demás que estamos realizando con personal propio. También hemos contratado a 2 operarios para el mantenimiento de la ciudad deportiva y han tomado posesión la funcionaria auxiliar de biblioteca, a la cual le doy la bienvenida y que ya lleva trabajando con nosotros unas semanas, y en breve lo va a hacer también el gestor administrativo contable, que ya ha aprobado la plaza sustituyendo a Kiko. En materia de jubilación, puedo decir que se nos ha jubilado ya Blanca, una de las administrativas que más tiempo lleva en el Ayuntamiento. De aquí felicitarle. Seguramente la semana que viene le haremos un pequeño homenaje, como se merece, porque han sido más de 30 años, creo, lo que ha estado en la casa. Y desde aquí agradecerle todos los servicios que ha prestado. En materia de formación para el empleo, pues bueno, ya lo dijimos en redes sociales, una buena noticia. Por segundo año consecutivo, la Junta de Extremadura ha aprobado un proyecto colaborativo rural para formación de desempleados en Malpartida de Cáceres, denominado Pozo Marcos, en honor al pozo que había en el antiguo Colegio Público Los Arcos, y vamos a hacer aquí un curso de albañilería, operaciones auxiliares de fábrica y de cubiertas, por el cual se va a proceder a la contratación de 10 alumnos que cobrarán durante 6 meses el 75% del salario mínimo, y un director y un monitor. Estos alumnos tienen hasta hoy para que habrán recibido todos los que estén inscritos en el SESPE con un IPI, un itinerario personalizado de inserción laboral, un SMS para que manifiesten su voluntad o no de participar en este proyecto. Y entre los que han manifestado su autorización o su voluntad de participar, van a tener que hacer una pequeña prueba cultural que ya dirá quiénes son los 10 que pasan a la formación. La subvención total es de 115.000 euros. El Ayuntamiento tendrá que aportar también dinero para financiar materiales. Y entre las actividades prácticas que se van a llevar, las unidades prácticas, pues va a estar reforma parcial del edificio de la dirección del colegio actual, porque queremos hacer allí un aula polivalente para formación profesional, junto con un aula de teoría, almacenes, despachos, etcétera. Es curioso que en 2 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura, 2 cursos que nos han concedido en 2 anualidades, a diferencia de lo que pasaba antes, que en 8 años yo creo que no nos concedieron ninguno, a pesar de que en más de una ocasión teníamos méritos suficientes para ello. De esto al final no se beneficia a este ayuntamiento, se van a beneficiar primero los 10 alumnos que tienen 10 compromisos de contratación, es decir, si finalizan de forma adecuada los 6 meses, podrán estar trabajando 6 meses a jornada completa en empresas que han manifestado su compromiso de contratarle y, evidentemente, en un sector de la construcción que tiene una altísima inserción laboral. Por tanto, podemos solucionar la vida a 10 chavales o a 10 personas desempleadas de Malpartida. En materia de turismo, los datos del mes de abril son bastante buenos. En la oficina de turismo hubo un total de 1.299 visitantes frente a los 1.189 del año pasado, creció un 9%. En el Centro de Interpretación del Monumento Natural hubo 2.152 visitantes frente a los 1.562 del año pasado, creció un 37%. Y en el Museo Bostel hubo 4.400 frente a los 4.786 del año pasado, decreció un 7%. Las casetas del Monumento Natural Los Barruecos, que ya comenzaron a funcionar el pasado 19 de abril, una vez que las habíamos dotado ya de electricidad, de equipamiento, etcétera, pues están teniendo muy buena aceptación entre los empresarios locales. Lo están utilizando principalmente empresas del pueblo para la venta de productos artesanos, de patatera, etcétera. Y bueno, pues las empresas las están alquilando por un día, por fin de semana, incluso algunas por todo el mes, para aprovechar esta temporada alta y la presencia masiva de visitantes en el Monumento Natural. Y en materia de subvenciones en turismo hemos recibido 2 de la Junta de Extremadura, una por la Fiesta de Interés Turístico Extremadura de la Pedida Patatera, 2.200 euros, y otra por el punto de información turística de 12.600 euros. Y ya por último, en materia de turismo, informar que ya estamos con los paraguas de la Plaza Mayor.
hemos colocado aproximadamente el 60% de la plaza, nos queda todavía unos 7 o 8 días hábiles de colocación. Para mediados de mayo entendemos que ya nuestra plaza lucirá radiante con los 1.500 paraguas de colores. En materia de educación, informar que estamos trabajando junto al IESO Los Barruecos en la reforma y ampliación del aula de microinformática de la Casa de Cultura. Son varias aulas las que tienen cedidas, pues una de las aulas, la más grande, la queremos ampliar a 80 metros, por lo cual vamos a iniciar los trabajos de albañilería con trabajadores del Ayuntamiento y en consonancia con la Consejería vamos a mejorar la red de datos y de electricidad, pues para que el segundo curso del ciclo de microinformática pueda tener una mayor capacidad y sea un aula polivalente en materia de informática. Al mismo tiempo, informar que el Centro de Educación Infantil, la guardería, ha abierto el plazo hasta hoy para antiguos alumnos para el nuevo curso, nuevos alumnos desde el próximo lunes 12 hasta el 21 de mayo y el listado provisional de admitidos se publicará el 26 de mayo. En materia de cultura, informar que la representación de la Pasión pues fue todo un éxito, se tuvo que aplazar desde el sábado inicial al miércoles 16, que a pesar de la llovizna que cayó, pues hubo muchísima gente, se llenaron las 500 sillas. Desde aquí, pues felicitar a la Asociación La Siembra, a Juan Saúl, su director, por ese grandísimo trabajo que hicieron, por esa paliza que se dieron de ensayo a pesar del frío y de la lluvia. Y bueno, pues agradecerle la colaboración que siempre hacen con este ayuntamiento, aportando su granito de arena en materia cultural. También tuvimos la gala del libro el pasado viernes 25 de abril, felicitar a los galardonados por las lecturas de la biblioteca y del colegio. Y las cruces de mayo, que es una de las tradiciones que estamos intentando potenciar y consolidar desde el ayuntamiento, tuvimos también que aplazarlas por este tiempo que ahora pues tan intenso y tan imprevisto nos está generando mucho aplazamiento de eventos. Se aplazó desde el viernes 2 al lunes 5, pero a pesar de este aplazamiento hubo 7 cruces. Desde el Ayuntamiento hemos aprobado unas ayudas de 50 euros para todas las que participaron, porque es mucho el esfuerzo que hacen las vecinas que participan y desde aquí felicitar a las ganadoras, a las cruces ganadoras y agradecer a todos los que lo hicieron posible. En materia de biblioteca, puedo decir que la Biblioteca de Extremadura de Malpartida ha quedado incluida dentro de la red de bibliotecas de Extremadura, lo cual nos va a aportar una serie de ventajas y beneficios, como de compartir registros bibliográficos y otras muchas ventajas. Y, por tanto, de aquí agradecer a la Junta su inclusión, que ha sido realizada el pasado 15 de abril. Y en materia de cultura, pues felicitar también a la Asociación Melómanos por la segunda muestra que organizaron el pasado 3 de mayo, donde también se hizo el homenaje a Chufla, a José Manuel Galán, al que nos sumamos también en este ayuntamiento. Desde aquí agradecerle a los voluntarios de la asociación el excelente trabajo que realizaron, a pesar del tiempo, que llovió como hacía tiempo que no llovía, pero bueno, gracias al pabellón multiuso se pudo trasladar y se pudo mantener el certamen. Con respecto al multiuso y a colación de este tema, puedo decir que evidentemente fue un hecho lamentable que se produjo el atasco de una de las bajantes en pleno conciertos y rebosó el canalón central de los 3 que tiene la cubierta, y esto pues generó una situación un poco dantesca y yo asumo mi responsabilidad como alcalde. Estuve presente todo el día en la gala y se debió principalmente a que las bajantes pues están parcialmente obstruidas, se habían limpiado el día 15 de abril en la cubierta, pero es evidente que están parcialmente obstruidas y cuando entra tanta cantidad de agua como llovió el sábado, que creo que fueron más de 20 litros por metro cuadrado lo que cayó, pues llega un momento en que entran en carga, rebosa el canalón y se genera una situación. No impidió la celebración del evento, que lo cual, pues por lo menos estaba el multiuso para celebrar, pero evidentemente una situación muy incómoda para todos. Insisto que las cubiertas se habían limpiado el día 15 de abril, pero esto tiene que ser una obstrucción interior que ya estamos tomando medidas para solucionarlo. Pero insisto, yo aquí informo de lo bueno y de lo malo, y esto evidentemente somos conscientes que es una crítica, que es razonable la crítica y que la entendemos perfectamente, porque el multiuso pues no está respondiendo a las expectativas que se generó, porque como su nombre indica es para actividades multiuso, tanto culturales, de ocio y deportivas,
pero no está dando resultados para las actividades deportivas, sí para otros conciertos, festivales, clases de mantenimiento pilates, para la tirolina, para actividades de Navidad, etcétera, pero no para actividades deportivas. Nosotros somos los primeros interesados en paliar, evidentemente, las deficiencias que tiene el multiuso y que se pueda jugar al fútbol sala, que se pueda llenar las gradas y que todos los malpartideños lo disfruten como era la idea original, pero es evidente que el normal funcionamiento no está cumpliendo estas expectativas e insisto, yo asumo esas críticas y quiero contar pues todo lo que se está haciendo al respecto, que estamos tardando más de lo que nos gustaría, pero quiero que la gente sepa un poco todos los acontecimientos que llevan desde su inauguración, que fue a finales del 17, y este multiuso se recepcionó en el 18. Evidentemente, se pagó la fianza de más porque cumplían los plazos de justificación de la subvención y así lo tuvimos que hacer apresuradamente. Esto no quiere decir que se limpien o se depuren ya todas las responsabilidades de la empresa constructora. En aquel entonces se presentaban las siguientes anomalías, me centro en las más importantes, que eran, primero, filtraciones y goteras de la cubierta, en segundo lugar, la humedad ambiental, que se estancaba en el interior, penetraba en el interior y no se disolvía o impedía la práctica deportiva, y en tercer lugar, el deslizamiento de la superficie deportiva. Luego había otras estéticas y de menor importancia. La empresa contratista, GEZ Integral, creo que era, junto a Straco de Galicia, era una UTE, estuvo realizando obras de reparaciones hasta el año 21 aproximadamente, pero no se llegaron a subsanar todas estas anomalías. El ayuntamiento asumió otras por nuestra cuenta, que evidentemente se hacían asesorado por los técnicos, tanto algún técnico de la director de obra como por técnicos de la casa, otros técnicos especializados. Nosotros somos alcalde concejal y no somos expertos en construcción o edificación civil, y todas las medidas, así como el proyecto, se hacen pues atendiendo a la gente que entiende, que son los técnicos. Y llevamos a cabo durante 3 años aproximadamente mejoras como la colocación de toldos, cerramiento con policarbonato en el lateral de la piscina, etcétera, pues intentando paliar estas anomalías, pero no se le dio solución a las mismas. Por tanto, en el año 21 o 22 aproximadamente encargamos un informe pericial para que evidentemente describiera todas las anomalías, hiciera propuestas de mejoras y se le hizo una reclamación por desperfecto tanto a la empresa constructora, al redactor del proyecto como a la dirección de obra. ¿Qué sucedió? Que estas personas evidentemente rechazaron su responsabilidad, vulgarmente dicho, se empezaron a tirar la pelota unos a otros y al final, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues hemos tenido que contratar a abogados y un nuevo informe pericial mucho más exhaustivo, porque seguramente tengamos que volver a hacer esa reclamación y todo esto se va a judicializar, es decir, se va a prolongar en el tiempo y tendremos que ir al juzgado pues a demostrar todas estas carencias que, insisto, son graves y impiden el normal funcionamiento del multiuso. Mientras tanto, procedemos a esta reclamación y a esta solución de las anomalías que se pueden cuantificar en unos 150.000 euros aproximadamente. Nosotros hemos incluido en el presupuesto una cantidad que ronda los 60.000 euros para ir mejorando las que podamos mejorar y que realmente sean eficaces, porque ha habido algunas que hemos llevado a cabo asesorados por técnicos y que no han resuelto estas anomalías. Eso sí, llevaremos a cabo las que sean y se les reclamará a las empresas el abono de todas las que lleven a cabo el ayuntamiento, pero para llevarla a cabo el ayuntamiento necesitamos un perito técnico que nos indique que esta es la correcta, porque evidentemente luego para reclamarlo será complicado. Y mientras tanto, pues a nivel administrativo y judicial se procederá a esa reclamación. Todo cuesta mucho dinero, todo cuesta mucho más tiempo, los servicios administrativos nuestros pues están saturados y estas reclamaciones de esta cuantía son muy complejas, son procedimientos muy complejos, pero quiero indicar a la gente que estamos en ello, vamos a intentar paliar con la mayor urgencia posible las que dependan del ayuntamiento y reitero, nuestra responsabilidad no la eludimos, pero vamos a trabajar por intentar solventarla lo antes posible. Se está demorando mucho en el tiempo, lo cual los primeros disgustados somos nosotros, pero entiendo cuál es esa crítica que viene de equipos locales y de usuarios del pabellón multiusos.
Unidad móvil de prevención contra el cáncer, que está justo en el multiuso en el día de ayer, pues ha estado presente desde el 24 de abril al 2 de mayo y ayer jueves, debido al apagón que hubo, pues ha vuelto a venir para aquellas mamografías que quedaban pendientes. Pues es un servicio que ponemos a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, en este caso, para que no tengan que desplazarse hasta Cáceres. En materia de Semana Santa, pues ya pasó la Semana Santa, también entre lluvias, capeando el temporal, como se dice vulgarmente. La lluvia impidió que salió el Santo Entierro del Viernes Santo, pero llovió bastante, se mojó la Virgen y el Santo Entierro, pero se pudo celebrar. Y desde aquí agradecer a la Comisión del Señor, a las mayordomías y hermandades que la hacen posible, a todos los voluntarios, y también hacer un llamamiento a la renovación de la Comisión del Señor, que ya llevan muchos años, quieren ya dar un paso al lado, nunca atrás, y bueno, pues llamo a todos los malpartideños que quieran colaborar para que la Semana Santa de Malpartida siga resplandeciendo como se merece. En materia religiosa y también festiva, pues decir que ya estamos con la celebración de las fiestas patronales de San Isidro. El pasado 28 de abril me reuní con la nueva Junta Parroquial, con los nuevos miembros que este año van a ir de la mano de los salientes. Agradecerles tanto a los salientes como a los nuevos su compromiso, no solo con San Isidro, sino también con Malpartida, porque durante estos días es mucho el trabajo que tienen. El Ayuntamiento va a estar a la ayuda, como siempre, de las necesidades que tengan para que nuestras fiestas patronales se celebren con total normalidad. Y igual digo con los hermanos de carga, que hicimos un llamamiento público. Por suerte ya estamos 24 hermanos de carga de los 12 inicialmente, por tanto la gente está respondiendo y lo que se hace falta que estas carencias se sepan públicamente, pues lo mismo digo, hace falta renovar todas las instituciones y asociaciones Malpartida. A la gente le pido pues un poquito de compromiso con su pueblo, que realmente merece la pena. En materia del programa, pues ya se están repartiendo los programas en papel, que entendemos que comenzaron el pasado día 3 con el certamen de melómanos, donde también colabora el Ayuntamiento, y que a partir ya de mañana sábado, que traemos al Santo, pues va a ser de una intensidad brutal durante todos los días. En el programa vienen los eventos religiosos, culturales, de ocio y deportivo. Como este año novedad, pues el pregón el martes lo dará Julián Chávez, catedrático malpartideño y que ha hecho mérito suficiente para ello. Están invitados todos los malpartideños al pregón, a los conciertos de música que habrá el miércoles, presentaciones de libros el jueves, etcétera, etcétera, a lo largo de todos estos días. Esperemos que nos acompañe el tiempo, porque insisto que la lluvia durante este último año está siendo un elemento muy complejo a la hora de organizar eventos o de organizar los trabajos del Ayuntamiento. En otro orden de cosas, decir que el pasado 22 de abril me reuní con el teniente coronel de la comandancia de Cáceres, el comandante de la provincia de Cáceres, y bueno, una reunión muy cordial donde estuvimos viendo necesidades de coordinación entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Malpartida, mejoras necesarias en el acuartelamiento, que es de propiedad municipal y que, como todos los edificios, pues requiere una reparación y un mantenimiento que estamos llevando a cabo con fondos propios, pero que requieren una mayor inversión, y también de llevar a cabo charlas informativas y preventivas con los jóvenes, con los mayores, en materia de ciberdelincuencia, prevención de delitos, etcétera. En la campaña Vive en Malpartida, pues ya hemos hecho públicos los resultados de esa encuesta que hicimos en el mes de noviembre y diciembre del año pasado. No pudimos hacerlo antes por motivos de agenda y la depuración de datos. Se presentó el pasado 30 de abril. Y bueno, a grosso modo, 1.001 personas realizaron la encuesta. El 70% de las personas que la realizaron desean cambiar de residencia y de ese 70%, el 76% quiere información de Malpartida. Serían unas 530 personas que quieren información de Malpartida. La inmensa mayoría, el 65%, son residentes en Cáceres, 195 personas de Malpartida y el resto de Extremadura o de otras partes. Bueno, pues a nivel de esa encuesta nos define un poco las necesidades de vivienda que tenemos y, por tanto, ya con eso ponemos en marcha la segunda fase del plan Vive en Malpartida, donde nos reunimos con empresarios del sector para expresarles cuáles son las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento para liberalizar suelo para la construcción de vivienda, tanto en el ámbito privado como público. Y bueno, pues en el ámbito público decir que Urbipexa ya nos ha mostrado su voluntad de construir vivienda, hace falta suelo y desde el Ayuntamiento se está desarrollando la unidad de actuación del Prado,
que es lo que abarca desde el colegio público hasta el parque municipal, pues para el desarrollo de la misma, su posible urbanización y construcción de VPO, porque Urbipexa, aunque es agente urbanizador en la zona de los Mártires, ya nos ha indicado que ellos no pueden urbanizar. Aquella unidad se quedó parada en su época y es difícil que salga adelante. Otra unidad privada que está en marcha o se está intentando poner en marcha por la agrupación urbanística es la de San Antonio. Existe una agrupación urbanística y al mismo tiempo hay 2 empresas interesadas. Yo les he remitido, que en el ayuntamiento quiere que se construya, pero les he remitido a que se pongan de acuerdo con los propietarios, porque evidentemente son los principales interesados, propietarios del suelo. El ayuntamiento va a facilitar todo lo que pueda, pero tiene que haber un acuerdo previo con los propietarios para que estas unidades se pongan en marcha y, bueno, así se lo he trasladado. Al mismo tiempo hay 2 iniciativas privadas, una en San Antonio con 8 viviendas y otra que se quiere poner en marcha en la calle Cervantes. Estamos viendo a nivel urbanístico los proyectos y el ayuntamiento va a poner, en cuanto ya entre en vigor el presupuesto, pues una oficina del reto demográfico donde crear ese banco de vivienda para que toda la oferta pública y privada, tanto para vender como para alquilar, podamos centralizarla y desde esta oficina del reto demográfico se pueda asesorar a las personas en materia de compra y reforma de vivienda. Y por último decir que desde el ayuntamiento hemos iniciado la venta de parcelas urbanas. 2 parcelas urbanas ahora salen hasta el 26 de mayo las personas interesadas en Las Arenas y luego saldrán otras 3 que también tenemos en Las Arenas que estamos pendientes de desatajar un problema en el catastro para ponerlas también a la venta y las personas que tengan interés en construir su vivienda, son parcelas urbanas, salen como mucho a 55 € el metro más IVA y como poco a 35 € el metro más IVA. Son precios muy razonables para que aquellas personas que quieran venirse a vivir a Las Arenas pues estén atentas para presentar su oferta. En materia de asuntos sociales, decir que el SEPAZ y la Junta de Extremadura ha aprobado ya una subvención para Malpartida de 404.800 € para el mantenimiento de las plazas conveniadas, 18 plazas en la residencia a un valor de 13.000 € la plaza y 28 plazas en centro de día a un valor de 6.100 € por plaza. Además, también se ha aprobado una subvención de respiro familiar para personas cuidadoras no profesionales, para personas que cuiden a mayores en sus hogares por importe de 5.897 €. En materia de bienestar animal, pues la concejala delegada Anabel Aguilera estuvo presente el pasado 29 de abril en una reunión del Colegio de Veterinaria de Cáceres para explicar un poco los pormenores de esta ley de protección animal. Creemos que viene un poquito tarde la reunión y sobre todo pusimos allí de relieve nuestra queja de que no recibimos subvención ninguna y de que los precios que nos ofertan los veterinarios para los ayuntamientos pues son prácticamente los mismos que para particulares, cuando el nivel de gasto nuestro pues es muchísimo mayor porque tenemos que atender a todas las colonias felinas que hay en Malpartida. Por tanto, hemos pedido que se nos ayude de una forma real, no de palabra, y en ese sentido seguiremos trabajando por el bienestar felino, pero también por los intereses de los malpartideños. Otra reunión que mantuvimos pública fue el pasado 29 de abril para exponer públicamente la constitución de una comunidad energética en Malpartida. ¿Qué es una comunidad energética? Pues una herramienta que pone a disposición la Unión Europea de los distintos particulares, en este caso también del Ayuntamiento, para que en instalaciones del Ayuntamiento instalemos placas solares de las que se puedan beneficiar los ciudadanos malpartideños, en este caso con un abaratamiento de la factura eléctrica y de la constitución. Es decir, se sustituye lo que es la colocación de placas solares en su propio domicilio por instalaciones municipales, se abarata el precio pues a una quinta parte aproximadamente y se le ofrece la posibilidad de abaratar, según la potencia que contrate, la factura eléctrica. Generamos energía limpia, abaratamos la factura de los malpartideños y, evidentemente, una gestión mucho más cómoda para ellos, con una empresa que nos asesora a nivel administrativo y jurídico y a nivel técnico, con una aplicación para los móviles para que vean el consumo real de sus viviendas, etcétera. Todos los interesados tienen de plazo hasta, creo que era el 22 de mayo aproximadamente, para inscribirse.
habría una segunda reunión donde ya se le hará un estudio pormenorizado a los interesados. Y esto no es vinculante. Quien quiera inscribirse se puede inscribir, quien no puede presentarse simplemente a modo informativo, pero yo animo a todos los malpartideños que si creemos en las energías renovables, pues es una forma de beneficiarse de forma directa y que los propios vecinos, que es por lo que yo siempre he abogado, tanta placa solar en Extremadura, tiene que redundar en beneficio de los que soportamos esas placas solares en nuestros términos municipales, y qué mejor forma de hacerlo que con estas comunidades energéticas. Quien esté interesado, que venga al Ayuntamiento a preguntar, que encantado les explicamos. En materia de deporte, pues informar un poco de la intensa agenda deportiva, como tiene Malpartida siempre. El pasado domingo 13 de abril se celebró Campeonato de Extremadura de Motocross. Felicitar al Motoclub Las Arenas por la excelente organización y por la gran cantidad de gente que hubo, a pesar de que el tiempo estuvo también amenazante hasta el comienzo de la prueba. También organizamos en Malpartida, albergamos la competición zonal de JUDE y de G desde la Federación Extremeña de Karate el pasado domingo 27 de abril. Mañana sábado se celebra el Campeonato Provincial de Tiro al Plato en las instalaciones de Malpartida. Desde aquí felicitar a la Asociación de Tiro al Plato San Isidro, y los concursos de pesca tanto infantil como de adultos, mañana sábado 10 y el domingo 11 de mayo. Y también el pasado 26 de abril se celebró el homenaje a Jesús Genaro, que lamentablemente falleció, ciclista, organizado por la Asociación El Pedal, y donde estuvo presente el Ayuntamiento también en agradecimiento, porque siempre fue un gran colaborador con esta casa en cualquier prueba fuera de ciclismo, fuera media maratón, etcétera. Estamos realizando, cambio de tema, una campaña de detección de fugas con la empresa Aqualia, que comenzó el pasado jueves 7 y se va a extender durante varios días para detectar fugas, y como prolegómeno de lo que va a ser la contratación de una consultoría para la gestión del agua por externalización por una empresa. Son muchos los problemas que estamos teniendo y, evidentemente, la decisión ya está tomada de que se concesione el servicio del agua. Les seguiremos informando en próximos plenos. Otro informe que no me gusta como tal, pero tengo que informar, es decir, el Ayuntamiento de Malpartida ha ejercido acciones legales, requerimiento de pago contra la Mancomunidad Tajo Salor, porque a pesar de que lo llevamos requiriendo desde hace muchos años, año 2018-19, la Mancomunidad no abona los gastos que genera la sede, que gratuitamente le hemos cedido. Siempre se ha cedido gratuitamente la sede de la Mancomunidad en la calle Pérez Comendador, pero lo único que le pedíamos a la Mancomunidad es que abonaran los gastos que genera, de agua, de luz, de comunidad, etcétera. La Mancomunidad se ha negado reiteradamente, y hablo desde los 3 últimos presidentes que ha tenido, a abonar los gastos de comunidad. Lo tenía que abonar el Ayuntamiento. Y claro, yo como alcalde de Malpartida tengo que defender los intereses malpartideños, y aparte de pagar la cuota, como todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, cedíamos gratuitamente un local de casi 500 metros cuadrados por el cual no recibíamos nada, pero me parece bien por los servicios mancomunales que recibíamos, pero lo que no podíamos hacer aparte de eso era además pagar los gastos. La Mancomunidad se ha negado, por tanto le hemos presentado un procedimiento monitorio de reclamación de cantidad. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? No que la Mancomunidad se haya opuesto, que evidentemente se están defendiendo, sino que ha sido la propia Diputación quien ha ofrecido los servicios de defensa a la Mancomunidad, lo cual, según nuestro conocimiento, está prohibido por el propio reglamento de la Diputación de asistencia jurídica en juicios, que prohíbe que se presten letrados de la Diputación para ir en acciones judiciales contra otro ayuntamiento, como es el caso. Se lo he puesto en conocimiento al presidente de la Diputación, con todos mis respetos, pero entiendo que esto no procede porque nosotros no lo hemos solicitado, porque evidentemente pues, era el propio reglamento quien lo prohibía. Sin embargo, a la Mancomunidad se lo han ofrecido. Entonces, entiendo que la Diputación, que está para ayudar a los ayuntamientos, en este caso no está para ir en contra de un ayuntamiento, y efectivamente lo está haciendo. Por tanto, así le envié en el día de ayer una carta al señor presidente. Espero que rectifiquen, porque si no lo hacen, pues ejerceremos las acciones oportunas a nivel administrativo o de otra índole. En materia de jardinería, pues informar que llevamos ya 3 semanas realizando desbroces en Malpartida de Cáceres. Se han desbrozado zonas, sobre todo del casco urbano, pero del perímetro urbano todavía queda muchísimo. Insisto que la lluvia
bienvenida para el campo, pero a nivel de este ayuntamiento nos está dando muchísimos dolores de cabeza y ya estamos desbrozando por segunda ocasión zonas que ya se habían desbrozado, pero en estas 3 semanas se ha desbrozado pues todo el entorno de las casetas del Monumento Natural de los Barruecos, toda la calle del Cementerio, la calle Pajares, Fuente Santa, el parque municipal, que es enorme, el barrio de La Cañada, donde todavía se continúa, la avenida Barjola, Santa Ana y toda la zona perimetral, toda la zona del Parque de la Charca y del Paseo de la Charca del Lugar, el paraje de San Isidro para la fiesta que se avecina y muchas más zonas, pero insisto, estamos ya retomando zonas como pues la Glorieta del Carmen, etcétera, que ya se habían desbrozado y tenemos que volver a desbrozar. Una vez que finalicemos con la zona urbana, iremos por las zonas de caminos, la calle El Cordel también se ha desbrozado, como caminos como la Calleja del Casar, etcétera, que sabemos que tiene mucha hierba, pero pedimos paciencia porque ha habido hasta 8 personas desbrozando al mismo tiempo y los medios de este ayuntamiento, tanto a nivel económico como de personal, son limitadas. También se han limpiado hierbas en Puerta de la Villa, en Glorieta de la Iglesia, en Santa Catalina, en Calle Cruz, etcétera, etcétera. Y en materia de jardinería, pues se le está dando una intensa labor a Muñoz Torrero, a la Alberca, a la calle Almire y Casasola, etcétera. Otro tema de la Diputación, que ya informamos en el último pleno, nos han denegado inicialmente la solicitud de anticipo reintegrable, que anticipo reintegrable no es que la Diputación nos preste dinero, sino que nos adelanta el dinero que va a recaudar del propio Ayuntamiento. Lo recurrimos porque, según ellos, estaba presentado fuera de plazo. Entendemos nosotros que no estaba presentado fuera de plazo, presentamos alegaciones, pero últimamente la Diputación no es que nos ayude mucho, han entendido que estábamos fuera de plazo y nos han denegado las alegaciones presentadas y no nos dan un duro de lo que le habíamos pedido. Y eso que había fondos disponibles que habían sobrado para dárselos a Malpartida. Por tanto, pues estamos estudiando el tema para ver si lo vamos al contencioso. Evidentemente a nadie le gusta tener que defenderse en los juzgados. Creo que todas las defensas que ha hecho este equipo de gobierno en los juzgados las hemos ganado, creo. Si me equivoco, pues así rectificaré, pero creo que contra Confederación, contra Mancomunidad, contra otras administraciones, sí, el Ayuntamiento de Cáceres, cuando gobernaba el PP, etcétera, siempre hemos ganado, pero evidentemente nos tendremos que defender cuando políticamente no se nos está ayudando. Y, por tanto, pues este es otro ejemplo de que así nos está ayudando la Diputación Provincial gobernada por el PSOE, en este caso, donde también nos niega la ayuda. Y en materia de ayuda a la Diputación, pues también decir nuestro malestar porque se ha aprobado el borrador del proyecto del EDUSI, del Plan de Actuación Integral Cáceres Sur, donde están las mancomunidades de Sierra de San Pedro, Tajo, Salón, estamos nosotros, y Montanche, donde no hay ninguna inversión prevista inicialmente para Malpartida de Cáceres, cuando, sin embargo, en otros pueblos socialistas, como Valencia Alcántara, tienen 4 inversiones o actuaciones distintas, en Arroyo creo que hay 2 o 3, etcétera. Me alegro mucho por ello, yo no quiero que se la quiten, pero, hombre, si hay 9 millones de inversiones para todos estos pueblos, que algo caiga en Malpartida de Cáceres, que también formamos parte de este proyecto Cáceres Sur, si no me equivoco, creo que somos el 4º municipio más grande de todos los que se incluye, y sin embargo, inversiones pocas. Por tanto, otro proyecto de la Diputación que también dejan un poco al margen Malpartida. Voy a pedir cita con el señor presidente de la Diputación para que me explique los motivos, para mostrarle nuestro malestar e, insisto, desde el respeto de que en alguna cosa se nos ha ayudado, pero por regla general es una denegación de ayuda a Malpartida que no entendemos cuando queremos que este ayuntamiento tiene los mismos derechos, no más que nadie, pero los mismos derechos que cualquier otro municipio, gobierne el PSOE, el PP o por y para Malpartida. En materia de inversiones que estamos afrontando desde el ayuntamiento y que por eso luego pues incumplimos la regla de gasto, pues están las de la campaña de pavimentación y asfaltados, se están haciendo los trabajos previos, como ya hemos informado, pero no se van a comenzar las pavimentaciones hasta el 19 de mayo, cuando pasen las fiestas patronales, porque había algunas calles afectadas por procesiones y eventos, y por tanto el 19 de mayo también, cuando ya se reduzcan las lluvias, que insisto, estas lluvias no solamente nos están impidiendo organizar eventos, sino hacer muchas obras, paralizar otras, retrasar trabajos normales porque no se puede trabajar en la calle o ampliar trabajos de desbroce o el arreglo de caminos que requiere un mayor trabajo, pues en este caso también nos está afectando y esta campaña de pavimentación y asfaltado pues comenzará el próximo 19 de mayo si todo va bien.
Otra obra que comenzará la semana que viene será el depósito elevado que se aprobó por la Junta de Extremadura. Hubo que hacer una segunda licitación. Parece que las obras ya van a comenzar la semana que viene y con ello vamos a intentar paliar la falta de presión tanto de la zona oeste del polígono industrial como del residencial Las Arenas. Otra inversión que hemos ya fijado va a ser un nuevo merendero que se va a construir en el Monumento Natural de los Barruecos, dentro del aparcamiento de las Peñas del Tesoro, de 60 metros cuadrados. Es una inversión importante que asciende a más de 50.000 euros, gracias a la colaboración con la empresa Xhelio de las plantas solares. Y bueno, ya hemos estado haciendo la planimetría, ya tenemos el permiso de la Dirección General de Sostenibilidad. Y bueno, pues un merendero que contribuya a mejorar las infraestructuras turísticas del monumento natural y que al mismo tiempo sirva pues un poco para paliar esa gente que se pone a merendar en cualquier parte del monumento natural, lo cual está prohibido. Ofrecemos un nuevo servicio turístico que vendrá sin duda en beneficio de Malpartida. Ya para la semana que viene se procederá a la reserva de crédito cuando entre en vigor ya el presupuesto, que creo que acaba si no es hoy, la semana que viene, pues para empezar la licitación ya del colector general del tramo final de la Plaza Mayor. Un procedimiento complejo, porque estamos hablando de casi 400.000 euros de presupuesto y bueno, pues esperemos que esa obra, la idea es que se empiece a ejecutar a partir de septiembre, octubre, cuando finalice todos los eventos de verano y antes de que comiencen los eventos de Navidad y de pedida a la patatera y carnavales. Son unos 3 meses de ejecución los que se prevén, luego la lluvia dirá, como siempre. E informar que el colegio nuevo, lamentablemente, pues no lo hemos podido abrir durante este curso, ya lo dije en anteriores plenos, porque hemos preferido dilatar la apertura para no precipitarnos, porque adolecía de varias anomalías que se han ido subsanando, algunas por la empresa contratista, de humedades, grietas, cerraduras, etcétera, de pequeña índole, pero que había que solventar, y otras de mayor envergadura, de carencias que no se observaron en el proyecto y que la Junta ha sido receptiva y ha tenido a bien licitar otro proyecto, otra obra para solventar las mismas, y que han sido obras de pavimentación del patio para hacer totalmente accesible unas zonas que entendíamos que no lo eran, sobre todo las zonas deportivas, por lo cual se han peatonalizado con hormigón varios pasillos exteriores, se han incluido nuevas tabiquerías y nuevas puertas de separación de la aula infantil, porque así lo han pedido el claustro de profesores, se han reformado los baños de infantil, también a requerimiento del claustro de profesores, donde se han bajado algunas encimeras y se han cambiado algunos retretes, se ha cerrado algunas dependencias como lo que era la dependencia del grupo electrógeno, para mejorar también la aerotermia, etcétera. Se han instalado, unos paneles acústicos en el gimnasio, también a requerimiento del claustro profesor. Es decir, la Junta, hay que agradecer que ha sido receptiva a todas estas nuevas solicitudes de claustro, que al final han conllevado pues una inversión bastante más elevada de la inicialmente prevista. Se ha cambiado las encimeras del comedor, se han puesto unas cortinas nuevas y se está instalando por la empresa contratista el parque infantil con una serie de mejoras que se han tenido. Que han echado ya el solado que había que hacer nuevo de hormigón para instalar el parque infantil, porque del proyecto, a como había quedado, no nos gustaba la ubicación y presentaba algunas zonas con cierta peligrosidad. Cuestiones que se van modificando durante la ejecución de la obra. Estamos hablando de una obra de más de 4 millones de euros, por tanto, tiene una complejidad muy alta, pero entendíamos que había que sopesar el abrirlo precipitadamente, hacerlo bien, por tanto, ya quedamos en coordinación con el claustro y con la Junta de hacerlo ya para el año que viene. Cuando se acaben las obras procederemos, por tanto, a todo el traslado durante este verano para que el año que viene los niños puedan empezarlo antes. Por la responsabilidad que tenemos, pues pedimos disculpas a la gente, sobre todo a esos padres del sexto curso que han visto como sus hijos no han podido disfrutar del colegio nuevo, pero entendemos que los motivos así lo justifican e insisto, pido disculpas, pero estaba ante la seguridad y la comodidad de todos los niños antes que la precipitación. Y por parte de este ayuntamiento, que estamos llevando a cabo la jardinería en general, la mejora de la acera con rebaje, la construcción del aparcamiento, una puerta de acceso peatonal
tanto en el acceso principal como otra para vehículos en la parte de atrás, es decir, también nos está suponiendo un esfuerzo que cuando ya se inaugure diremos todas las cantidades que nos está suponiendo el Ayuntamiento y a la Junta. Y por último decir que estuvimos reunidos también con la dirección de obra del desdoblamiento de la Nacional 521 de la carretera nacional, que nos pidieron disculpas por aquel corte de tráfico que hubo con las voladuras. Ha vuelto a haber 2 voladuras cercanas a la carretera el martes y el jueves y no ha habido ningún problema, pero en aquella ocasión, como informé, cogió una brecha de granito bastante floja. Esto hizo que la onda expansiva fuera mucho mayor y que se tuviera que cortar. Problema de estas voladuras porque requiere una serie de permisos, tanto de ADIF, de Confederación, etcétera, que hacen muy complicado el cambiarlos y nos pidieron disculpas por tanto. Sí, nos han informado que el retraso que lleva es de más de un año, que la previsión es que las obras se finalicen para julio de 2026. En gran parte esos retrasos vienen porque encontraron restos arqueológicos que han parado, pero sobre todo por la lluvia también. Venía hoy publicado en el periódico que ha sido el año más lluvioso de los últimos 15 años, desde que se tienen datos como tales, y a nadie le extraña. Todo esto ralentiza mucho la obra en campo abierto, como es el caso, pero bueno, es una obra que sin duda nos va a aportar muchos beneficios, también algún perjuicio, sobre todo los cortes reiterados de suministro de agua en el margen izquierdo. Se ha roto en varias ocasiones el colector general. Desde aquí pedimos disculpas a los propietarios, no responde a actuaciones del Ayuntamiento, sino de la propia empresa, pero estamos intentando paliarlo a la mayor urgencia posible. Por mi parte, estos son los muchos informes que ha habido durante el último mes e insisto, esto demuestra un poco el desbordamiento de trabajos que tenemos en este Ayuntamiento y no incluyo las licitaciones que se han llevado a cabo por parte de la Secretaría de Intervención, donde sé y me consta que están trabajando a un altísimo nivel de trabajo. Pasamos, por tanto, a ruegos y preguntas por parte del Grupo Municipal Socialista. El señor Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, 2 felicitaciones a la funcionaria Blanca, se jubila, nuestra felicitación. Después de una trayectoria larga, muy profesional y muy querida, pues que tenga una nueva etapa personal. A los melómanos, no pude estar, aunque sí, Gonzalo sí estuvo, felicitarles porque la cultura, la música, interesante, y después también sumarnos al homenaje a Jesús Genaro, aparte de ser amigo y vecino, pues una gran persona, un gran colaborador, un gran deportista, ciclista, padelero, en sus tiempos jóvenes, distintas cuestiones. Varias cuestiones tengo, señor alcalde. Quiero hacerle dos ruegos. A ver si un ruego de arreglar e intentar poner en valor con toda la potencialidad que tiene el Parque Municipal Tierno Galván. Incluso unos niños vinieron a hablar con usted. Creo que creo que lleva mucho tiempo que no tiene la potencialidad, no se está dando la potencialidad que merece. Después, una cuestión que nos ha llamado mucho la atención, que es que a raíz de alguna denuncia en redes sociales, pues se arreglan desperfectos, se preparan setos, jardines, se desbrozan, se retiran cosas. Hay cuestiones que se le hemos comunicado reiteradamente y después nos han llamado una cosa que nos llama la atención, que nos han planteado, que dice que si hay personas que no prestan servicio en este ayuntamiento y que pudieran tener acceso a instalaciones municipales después de no prestar servicio en el ayuntamiento. Una cosa me extraña, pero bueno. Que nos han comentado que hay personas que ya no prestan servicio en el ayuntamiento como empleados municipales y que pudieran tener acceso a instalaciones como si estuvieran todavía trabajando. Yo creo que, bueno, después una cuestión que nos plantearon el otro día fue en el pabellón José Luis González, la cuestión de la salida de emergencia. Se produce en algunos eventos, algún apelotonamiento, la solución al tema. La cuestión también del agua. Hemos visto que la Junta de Gobierno de abril, la última remitida, sigue habiendo distintas cuestiones en cuanto a un momento sí, otro momento no, en un trimestre sí, que si, no sé, no sabemos. Usted ha dicho que en el informe que va a hablar Aqualia, reforzar el servicio del agua hasta que, por lo menos, mientras que usted lo consideren que siga siendo municipal, que tiene la mayoría, pero hay que reforzarlo obligatoriamente porque entre la lectura, las averías,
los informes. Además, en Junta de Gobierno, pues bueno, muchas veces la información es bastante escasa y contradictoria, sobre todo. Y por último, queríamos entender en uno de los levantamientos de reparo de los que hay que iban a llevar por parte de la Secretaría de Administración el tema de la gestión de las nóminas, altas, bajas, etcétera, etcétera, que la llevaba una mercantil. Pero sigo viendo la factura, preguntarle que si se va a hacer o al final van a continuar con dicha mercantil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Sicado. Sí. A ver, sabemos que el tema del desbroce, ya lo he comentado, que es muy complicado, las lluvias todavía incluso siguen, entonces sabemos que va a ir poco a poco y ahí no tenemos nada que decir. Lo que sí, el tema de las calles, ha dicho que va a empezar ya pronto, el mes que viene, y bueno, sí tenemos muchísimas quejas de muchísimas calles y calles que llevan décadas sin tocarse, entonces bueno, ese es un tema que queremos plantearle. Después, por otro lado, el Cerro de los Manantíos, esta semana no se ha trabajado allí, no sabemos por qué. Entonces, preguntarle por qué se ha parado, porque allí hay unas vallas puestas, hay unos hoyos hechos, entonces, ¿por qué se ha parado la obra? Hemos visto que el césped artificial del campo de fútbol ya se está retirando, a ver si nos dice para qué se va a utilizar al final. El tema del aparcamiento del colegio, la pavimentación, en qué va a consistir exactamente y si va a llegar hasta el camino de atrás. Vale. Y por último, ya nos ha estado explicando el tema del pabellón multiuso. La semana pasada hubo un partido de fútbol sala, el equipo de aquí del pueblo, el Atlético Malpartida, con el Mirabel. Hubo muchos problemas de accesibilidad, hubo hasta socios que no pudieron entrar a ver el partido. Entonces, bueno, pues nos plantean si para la temporada viene, pero visto lo visto, pues, se va a poder utilizar para hacer competiciones deportivas federadas, o si no, bueno, pues para cuándo. Y ahora una reflexión que ha hecho usted con respecto al colegio, y no entiendo por qué no se hizo con respecto al pabellón. Si hay deficiencia, pues vamos a intentar arreglarla antes que haya problemas. En el colegio se está haciendo, me parece perfecto, pero entonces en el Toni Pedrera no se hizo. Recuerdo perfectamente cómo se nos preguntó, se preguntó tanto a los responsables del fútbol sala entonces como a los que participábamos deportivamente en el pabellón, todos dijimos lo mismo, eso estaba claro que iba a ser impracticable. De hecho, es que hay un precedente en la Ciudad Deportiva de Cáceres, que ya tenemos una edad, lo recordamos, que entrando a la Ciudad Deportiva a la derecha había 3 pistas que se techaron, pero no se cerraron del todo, al final era imposible practicar el deporte. Ahora mismo lo que han hecho es cerrarlo completamente, bueno, ahora ya hace unos años, y poner césped artificial. Entonces, esto ya lo comunicamos a los responsables entonces, y en una conversación, usted no estaba nadie del equipo de gobierno tampoco, pero sí estaba gente del ayuntamiento, empleados, y es que duele que cuando nos decían ya están los listos, cuando decíamos que no se iba a practicar deporte ahí, no se iba a poder por la pista y por los humedades y el polvo, que lo teníamos muy claro en cuanto lo pisamos. Entonces, más que nada ahora es darle una respuesta pues a quien le hace falta para hacer práctica deportiva, para cuándo cree que se va a poder utilizar y algo que nos ha dicho, entonces, preguntarle también si los responsables de estas deficiencias, si ya tienen conocimiento oficialmente de las reclamaciones por parte del ayuntamiento. Gracias. Bien. Voy por partes, señor Jiménez. La puesta en valor del parque municipal, efectivamente, el parque municipal Tierno Galván se ha arreglado a nivel de jardinería, a nivel de podas. Hay una serie de carencias en las atracciones infantiles, en el mobiliario, pero claro, es que el problema es que todo esto cuesta mucho dinero y requiere de muchos trabajadores. A nivel de dinero, pues solamente lo que era la pista de skate, que era una de las reclamaciones de estos chavales, ya en su día pedimos presupuesto y mejorar lo que hay, arreglarlo, cambiar las piezas
por chapa y demás, que como son actualmente, pues se nos lleva más de 30 y tantos mil euros. Si a eso le añadimos que algunas de las atracciones de los chavales jóvenes hay que arreglar más, pues yo creo que el presupuesto se nos fue a más de 50.000 euros solo el parque municipal. Claro, si con dinero todo se arregla, pero si tenemos dinero y luego no nos lo podemos gastar por la regla de gasto, y este año que no tenemos tanto dinero, pues tendremos que priorizar. Si yo entiendo que es un parque que está muy bien y que requiere medidas, pero que al final son muchas horas de trabajo y mucho dinero para todo. Cambiamos los merenderos el año pasado, alguna atracción se cambió hace ya otros años, pero vamos poco a poco dentro de nuestras posibilidades. Según me dijeron la Diputación, tiene un extraordinario ahora para mayo, ojalá sea así, pues y si lo conseguimos queremos mejorar parques infantiles, entre ellos el de allí del parque municipal, el de la charca, que también le hace falta. Claro, es que todo se rompe, todo requiere una reparación, un mantenimiento y no tenemos dinero para todo. Ojalá lo tuviéramos. Me pregunta luego por personas que no están prestando servicio al ayuntamiento y que siguen accediendo a instalaciones. Hombre, es un tema para tratarlo, yo creo, en privado, no en un pleno, pero no creo que haya nadie que tenga un acceso privado cuando no haya. Otra cosa es que alguien que ha trabajado en el ayuntamiento nos venga a asesorar cuando están los trabajadores municipales, que ha pasado. Pero que alguien tenga acceso, pónganlo en conocimiento, porque yo no conozco a nadie, ni mucho menos debe estar autorizado, salvo que haya ido con otro trabajador municipal pues, para asesorarnos en alguna materia o porque le hayan pedido. Pero les ruego que nos informe de quiénes son, porque a nosotros no nos consta, según las caras que estoy viendo de mis compañeros. Ha comentado algo de un tema del acceso cuando el multiuso, que evitáramos, ahí no lo he entendido bien. La sala de emergencia nos han planteado, sí, porque hay muchas, como ha dicho Gonzalo, en algunos partidos hay mucha aglomeración de personas y... En el pabellón polideportivo, no en el multiuso. No, en el José Luis González. En el José Luis González, sí. La parte de los servicios hay que tener ahí un poco cuidado. Sí. Sí, porque hay dos salas de emergencia, evidentemente una con rampa y otra con escalera, vale. Lo tendremos en cuenta porque es cierto que se aglomera mucha gente. Se abrió ya en el último partido, ¿no? Vale. Cuando hubo tanta gente, se abrió. Perfecto. Bueno, pues ya como informa el concejal de deporte que se abrió para evitar problemas en el último partido. Habla del tema de las reclamaciones de agua. Yo le invito a que le pida al señor secretario todas las reclamaciones que hay de agua, porque todas están basadas en un informe que hace o bien el encargado o bien el responsable de las lecturas, etcétera, porque todas responden a algo. Es decir, las que tienen razón porque se ha hecho una lectura incorrecta, entendamos cómo se leen. Es decir, va una persona, ve el contador y lo apunta en una tablet. Hay veces que ese contador está sucio, está entre maleza y demás, se puede equivocar en una cantidad, pues si lo ponen de manifiesto en la reclamación, pues se cambia. Cuando hay un exceso de consumo debido a una obra, aplicamos el tramo más bajo en solidaridad con el vecino, pero sabiendo que tiene que pagar el consumo como nos cuesta a todos los malpartideños en el alta. Entonces, no hay ninguna contradicción. Es decir, nosotros nos ceñimos a los informes técnicos porque no somos nosotros quien decide discrecionalmente, sino basándonos en ese informe técnico, si sí o si no. Y sobre el levantamiento de reparo, sobre el tema de la gestión de nóminas y demás, no. Perdone, no quería decir eso. En los informes que ustedes hacen en la Junta de Gobierno para el levantamiento de reparo, había leído en algunos que la posibilidad de que la cuestión de las nóminas y seguridad social lo llevase directamente la Secretaría de Administración. No, a ver... ¿Lo entiendo yo mal, a lo mejor? Sí, a ver, no lo sé. ¿Qué planteamiento tenían ustedes en relación con esa materia? No, nosotros en principio el tema de gestión, hay dos gestiones de personal. Una es a nivel del trámite con la persona de firma de contrato, de horas extremas que se lleva desde el ayuntamiento, y luego la gestión de altas, bajas en la seguridad social, retención de IRPF, elaboración de nóminas, la hace una gestoría. Esa se mantiene porque es un trabajo muy complejo y lo sigue llevando la misma gestoría, y luego el otro lo hace aquí desde un trabajador municipal. En ese sentido no hemos tenido nunca ninguna decisión tomada de cambiarlo. Señor Silgado, lo de los desbroces, pues lo que le digo, llevamos días con 8 personas desbrozando, cuando llueve mucho, evidentemente, no salen a la calle a desbrozar, pero ya estamos repitiendo desbroces de segunda y nos quedan todavía varias semanas para seguir desbrozando. Tema de hierbas, efectivamente, las hierbas también están muy altas en muchas calles, les doy la razón, se va a hacer una campaña de choque y bueno, esperemos que en poco tiempo se vaya viendo, porque es cierto que la lluvia no solamente acentúa el crecimiento de hierbas, sino que impide que trabajes todos los días y muchas veces que tengas que duplicar el trabajo. Pero es cierto que hay mucha hierba por muchas partes y tenemos que hacer una labor de choque. El Cerro Manantío se pararon los trabajos porque están con los trabajos previos, no están todavía con el aglomerado, como he dicho, no se van a hacer hasta el 19, y han estado con los trabajos de planeamiento previos, con la zahorra y demás,
y viendo el planteamiento sobre el terreno del Cerro Los Manantíos. No sé por dónde van a empezar el día 19, tengo la reunión el lunes con la empresa y con el aparejador municipal, pero bueno, me informa al respecto. Pero sí es cierto que sobre el proyecto inicial que teníamos aprobado en el Cerro Los Manantíos tendremos que hacer algún cambio, porque ha aparecido alguna nueva charca y algún nuevo estancamiento de agua. La bajante que tenemos prevista puede plantear algún problema. Bueno, lo estaban viendo Óscar, el aparejador municipal, con la empresa. Intentaremos ver antes de que se haga todo para que quede bien y no tengamos que arrepentirnos. El césped campo de fútbol, sí. En Cerro Los Manantíos, ¿hasta dónde va a llegar por arriba? Porque es que hay donde más encharca, precisamente, más para allá. es un poco más hacia adelante. Pero llegamos hasta donde empieza la escorrentía, que era lo principal. Pero sí me han dicho los vecinos que unos 40 o 50 metros más adelante hay... Es que tantos metros ya no nos da el presupuesto para tanto, porque encima es la zona más ancha de todas las que se van a pavimentar. Entonces, queríamos ir a verlo para allá, porque sí es cierto que me lo han puesto de rey algún vecino, pero bueno, vamos a ver si ese estancamiento con Zahorra y demás se puede paliar, pero aumentar tanto el asfaltado, claro, es mucho dinero, muchos metros, no lo sé, lo veremos. El césped campo de fútbol, pues nosotros el destino lo tenemos muy claro, lo que pasa es que no tenemos trabajadores para hacerlo, por tanto ya hemos dado orden que se retire, que se vaya allí, porque evidentemente era una mala imagen, se ha ido alargando mucho más de lo que yo hubiera querido, pero bueno, ya se está retirando, se va a llevar a la nave La Oca y desde ahí lo iremos implementando donde consideremos. Desde, ya le digo, desde el jardín de la cafetería de la piscina, parques infantiles, a efectos ornamentales en más de un sitio, en el colegio nuevo, pues teníamos muchos destinos, pero queremos y no tenemos personal suficiente. El aparcamiento del colegio, como le digo, no llega hasta la salida del ESO, que era la idea inicial, pues por lo mismo, porque se nos iba de precio. Al final se le va a dar la vuelta en el aparcamiento y se van a crear 32 plazas de aparcamiento, con una entrada y salida distinta para facilitar el acceso. Si en un mañana vemos que se nos queda pequeño, pues intentaremos buscar la salida por el camino, porque facilitará mucho la fluidez, pero, insisto, lo mismo, es que hemos tenido que reducir por una cuestión de económica. El pabellón multiuso, pues no. Perdona, ¿qué tipo de pavimentación al final? Asfaltado. Sí. Ahora se le ha echado la base de Zahorra, la plataforma, como decimos, que lleva tierra, Zahorra, se compactará y luego se le echará asfaltado y se pintará las líneas. El pabellón multiuso, sobre el tema de que es impracticable más, pues permítame, yo estaba de alcalde cuando se construyó y yo me reuní con Fernando, que era el director de la Asociación Deportiva Malpartida Fútbol Sala, y él me puso quejas por el tema del espacio perimetral, no por la superficie, porque la superficie es una superficie deportiva y así venían proyectos. Luego el tema del deslizamiento vino no solamente por la suciedad, que la suciedad quizá lo que menos nos importa, porque se puede paliar, sino el tema de la humedad y demás, y porque la superficie no reunía esos condicionantes que teníamos. Pero es que este ayuntamiento ya le ha dado hasta un tinte antideslizante y demás, que no ha funcionado, y el tema de que sea practicable o no, con el cerramiento se puede conseguir, pero habrá que cambiar la superficie por otra más rugosa y que no sea tan deslizante. El problema que se nos plantea con el fútbol sala, y que lo tendremos que debatir, es que el fútbol sala quiere un caucho. El caucho no permite que otro tipo de usos. Y el caucho es incompatible con la organización del evento de melómanos, con la tirolina, con los festivales de verano, con las cabalgatas de los Reyes Magos, etcétera. Entonces tenemos que buscar una alternativa, pero que yo estoy dispuesto a viajar por toda España para decir, mira, esta superficie le gusta al fútbol sala y esta es buena para allá. Pero lo que no podemos hacer es arriesgarnos a poner una superficie, primero, que impida otro tipo de actividades y segundo, que luego no responda a esas necesidades. Por tanto, estamos abiertos a esas alternativas. Hemos visto el caucho y solamente el caucho se iba a casi 60.000 euros, más luego otros 15.000 euros para protegerlo para futuro. Es inviable. Entonces, sobre soluciones que se puedan hacer a corto plazo, la estanqueidad del pabellón se puede conseguir, que es cerrar con policarbonato el lateral que da a la plaza Esney, igual que se hizo en la piscina, pero hay que incorporarle ventilación forzada. Eso más o menos son unos 20 y tantos mil euros. Entonces, si podemos hacer eso y podemos cambiar la superficie con una resina que permita la práctica de fútbol sala o del baloncesto o de otro deporte, con otra serie de actividades, la podríamos acometer a corto plazo, porque tenemos 60.000 euros en el presupuesto. Pero claro, si nosotros viene un técnico o una empresa especializada y nos dice, esta resina permite el fútbol sala, le vamos a decir, dime dónde la hay y nos vamos a verla.
Entonces, procedemos a cerrar el pabellón y a instalarla. Y luego, posteriormente, a reclamar esa cantidad a las empresas. Entonces, bueno, en ello estamos trabajando. Es mucho más complejo porque luego no todo lo que te garanticen los técnicos o las empresas responde a la finalidad que perseguimos. Pero, insisto, yo recojo todas esas sensibilidades. Yo también he practicado baloncesto y, evidentemente, quiero que allí se juegue porque cabe mucha más gente y demás. Pues el fútbol sala, el baloncesto, lo que haya. Y nos fastidia mucho que al final, después del esfuerzo que hemos hecho, con garantía de que se iba a poder practicar el deporte, no se puede hacer. Ahora bien, vamos a intentarlo solucionar entre todos. El tema de las responsabilidades ya lo saben tanto la empresa constructora, el redactor del proyecto, como la dirección de obra, con el informe técnico que se les pasó. Ellos no están de acuerdo, vamos a entrar en una discrepancia que nosotros administrativamente lo tenemos muy claro, pero que sabemos que se va a judicializar. Por eso lo hemos puesto en manos de abogados, que ya han estudiado el tema, ya hemos tenido una primera reunión, llevamos ya como 4 meses con esa preparación, y el técnico perito pues tiene que cambiar el informe inicial, evaluar todo el coste y, evidentemente, ponernos esas medidas correctoras y que luego respondan a esas necesidades. Son complejidades que nosotros estamos lidiando, que no tiene por qué comprender la gente, porque yo entiendo que es muy complejo y la gente quiere que haya un pabellón, así lo hicimos, un pabellón que sabíamos que económicamente era mucho más económico que el actual, por ejemplo, entonces era un pabellón, queríamos 4 vestuarios, queríamos muchas cosas, pues al final se recurrió a unos materiales, pero en ningún momento podíamos entender que esa falta de estanqueidad iba a suponer que entrara la humedad. El tema incluso de las goteras se puede solventar, pero el que más me preocupa a mí, el tema de la humedad y del deslizamiento de la pista, que es el que tiene peor solución. Entonces, bueno, estamos barajando varias alternativas, los constructores y la dirección de obra lo saben, pero insisto, que no es que nos encerremos a una sola medida, es que la que hagamos realmente responda a las necesidades que tienen. Ojalá para la próxima temporada se pueda hacer. Yo, de hecho, la última conversación con el perito fue en el día de ayer, que él me ha dicho, hombre, ¿las goteras se pueden paliar? Sí, las goteras no eran tantas ya la que había del lucernario, que era una cuestión de inclinación, de flexibilidad y demás, sino el problema del otro día fue la bajante, que entró en carga, rebosó. Vamos a hacer unos aliviaderos, que lo vamos a hacer nosotros, que ese problema lo podemos evitar. Pero yo quiero evitar el problema de la entrada de la humedad ambiental, cerrando el lateral que da la plaza de NEP, poniendo ventilación forzada y de esa forma a ver cómo responden. Eso es lo que me han dicho los técnicos. Que luego no entra humedad. Humedad siempre ha habido, ¿eh? En el pabellón polideportivo actual, yo he jugado desde los 16 años a baloncesto y ha habido partidos donde dábamos auténticos patinazos. Y nos ha pasado en el Serrano Mascayo de Cáceres, en el Universitario de Cáceres, nos ha pasado en este. Es decir, el problema de humedad, cuando hay mucha humedad condensada, es muy difícil de paliar. Pero es evidente que en el multiuso es de más. Cuando hay niebla y tal, entra. Entonces, somos conscientes de las carencias. Lo que queremos es que las decisiones que acordemos respondan a esa necesidad. E insisto, que entendemos, y a nosotros nos genera un gran malestar, evidentemente, esa crítica, porque está justificada, y nosotros que hemos traído la inversión, hemos conseguido el multiuso, que no se puede usar, pues tenemos, evidentemente, un gran desánimo con el tema, y sabemos que es línea de crítica y que ustedes son oposición y la tienen que hacer, pero estamos intentando buscar una solución que nos va a costar un dinero que luego reclamaremos, entendemos que tenemos razón para reclamarlo, y que por lo menos se solvente el problema. Si lo que quiere la gente es que se solvente el problema, lo paguemos nosotros o los responsables que entendemos que son la constructora, el redactor o quien decida el juez, que tendremos que ir a un juzgado. En fin, dada amplia información al respecto de los ruegos y preguntas y de informes generales, que queda ya visto todo el orden del día. Se levanta la sesión siendo las 13:17. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los eventos de San Isidro, que mañana empiezan con la traída del santo. Muchas gracias a todos.